mi gente de Guaraneo en 3 y 2. Aquí estamos en el live prometido para este viernes. Bueno, aquí hoy vamos a estar con la gente de Marineros al Día, con Miguelito. De repente más adelante podremos tener a Joe Elisea de Sports Momentos, pero primero y principal, obviamente hay que hablar de nuestros sponsors. Ya por aquí está Miguelito, ya lo vamos a agregar. Nuestros sponsors de BambooBats.com. Aquí tienen un ejemplo de los Bamboo Bats que puedes comprar por Bamboo Bats. Este bate tiene 10 años conmigo y para aquellos que juegan béisbol, se pueden dar cuenta que estas son las marcas de cuando uno utiliza en la máquina de bateo. Y si se podrán dar cuenta, este es un bate de 10 años de bambú. Duran muchísimo y tienen bates de bambú, híbridos con maple, con hasta 2 años de garantía. Así que bamboobats.com, con el código HomePlate33 podrán disfrutar estos bates. Hay muchísimos, hay triple maple, tienen muchísimas cosas a las cuales pueden utilizar y son perfectos para sesiones en la máquina de bateo, para hacer las prácticas, para no utilizar tu gamer, sobre todo esos bates tan caros que últimamente están disponibles en el mercado. Utilizas estos bates de bambú como este, aquí lo verás, bates de bambú, el número 33, para utilizar eso y progresar y trabajar en tu craft. Bueno, aquí vamos a agregar a Miguelito, que ya está por aquí. Y ya se va a conectar Miguelito para empezar a hablar de tantas cosas que pasaron en este trade deadline. Obviamente vamos a arrancar con los Marineros de Seattle, después vamos a hablar de un poquito de los Blue Jays de Toronto, de los ganadores y los perdedores de este trade deadline. De todo, ha ido de todo un poco, porque este ha sido uno de los trade deadlines más movidos de los últimos años, ya que hay tantos equipos que están metidos en la pelea para la postemporada, y hay unos equipos que se esperaban que estuviesen, que fueran vendedores más que todo en este trade deadline y terminaron siendo compradores 100% en este trade deadline, como los Padres de San Diego, que fueron los mayores compradores de este. Aquí tenemos un problemita acá. Estoy tratando de agregar a Miguelito, pero por no sé qué pasa y no me deja. Aquí está. Aquí está Miguelito. ¿Cómo está, Miguel? Caballero Domingo Guarenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Excelente. Y mejor imposible. Mejor es un abuso, como dicen por allí. Bueno, yo, bueno, como en las penumbras, no sé, aquí va a estar tan oscuro, pero aquí Sí, voy a tener que meterle luces. Déjame ver si puedo activar una luz que tengo aquí. sí. No te preocupes, pero Segundo. para los que no sepan, aquí en el Pacific Northwest no solo llueve, pero aquí también hace calorcito y hoy cuando prendieron el sol estábamos a 36 grados centígrados. Así que Ahí estoy, la ese es el cosa no punto. son, la cosa no es que todo es frío acá en el Pacific Northwest, donde Miguelito y yo estamos, y ojalá que mañana estemos juntos en el estadio de los Marineros viendo el juego de los Marineros y los Texas Rangers en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle. Vamos a ver. Ojalá, ojalá, mira. Ojalá, ojalá. Bueno, ¿viste el juego de ayer? Eh, No, ya con 6 el a nuevo line, 0. ¿no? No, no, obviamente. Pero antes de entrar de lleno en cuanto al line-up, vamos a hablar un poquito de los cambios y las adiciones y sustracciones que se hicieron. Sí, claro. Te dejo, obviamente, por Marineros al Día como tal. Te voy a dejar que tú hables un poquito de los Marineros, después yo hablo un poquito de los Blue Jays y después hablamos en cuanto el overall de la ráfaga, como lo pusimos en la descripción, la ráfaga de cambios en Claro que cuanto sí. a este trade deadline. La, Claro que la palabra sí. es Mira, tuya. lo primero, bueno, quedé loco de lo que fue el movimiento quirúrgico ajedrecista de Jerry Dipoto. Te voy a ser sincero, me 100%. sorprendió, me sorprendió. Creo que no había visto, y ojo, como te digo, yo
aunque este es mi primer año reportando a los Marineros, no quiere decir que yo no veía béisbol antes. Y No, uno no, sabe que no. la temporada pasada trajeron a Rosarena, pero es que mira, habían tres falencias claves en el equipo de los Marineros de Seattle. Todos lo sabíamos, se estaba hablando del sprint training. Ujú. Lanzador zurdo. No te oigo, Miguelito. No te oigo nada. A ver, ¿tú me oyes a mí? Aló, vamos a ver qué pasó acá. Yo creo que vamos a tener aquí, pues no oigo nada, no sé por qué. A ver qué Aló, pasó. aló, aló. Ahora sí te oigo perfecto. ¿Tú me oyes a Sí, mí? ok. Bueno, te comentaba que habían tres ausencias o debilidades muy profundas en el Ujú. equipo. Lanzador zurdo para el bullpen. Se trae la incorporación de Ferguson. Sí. De los Había Piratas de Pittsburgh. Sí, había de Caleb Ferguson. O sea, había Ujú, la necesidad de un primera base, se trae a Naylor. Y, ujú, por supuesto, aunque Williamson había hecho un trabajo excelente agarrando de emergente la tercera base, pues se trae a ujú. Eugenio Suárez. Entonces, Obviamente. no se entrega ninguno de los prospectos que estuvieron en el ranking 100 Ujú. de Pickline. Si Sí. bien sí se entrega, Ujú. dos top 10 se Correcto. entrega a Tyler Locklear y se Ujú. entrega a Ty Pitt. Eh, Mira, yo Y creo un que y un top 15 con Juan Burgos también. Juan Burgos, que ya había tenido actuaciones en grandes ligas, Ujú, Brandy García también duele. Creo que más es lo que se gana a corto plazo que esos proyectos que, bueno, uno no sabe en qué terminan. Capaz alguno va a ser una gran superestrella, pero ujú. son proyectos y los agarraste por tres jugadores solventes Sí, y con buena temporada. Entonces, en correcto. eso se puede resumir lo Ujú, lo de los Marineros de Seattle, el movimiento maestro, poco ujú. cash, mucho Correcto. pagado con cosas que ya habías pagado en el pasado con firmas Sí. de, de prospectos, pues. Sí, no, y una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo de Dipoto es la capacidad de movilizar las piezas sin hacer mucha bulla, en ese sentido. Así que, bueno, all chips are in, pero no está en los medios de comunicación que, mira, estamos listos, sino que hace el trabajo por debajo de la mesa, muy callado dentro de muchas de las cosas y a la Sí, hora de hacer el disparo certero, lo hace cuando tiene que hacerlo, porque o sea, por los cambios, como lo comentabas muy bien anteriormente, los cambios que se hicieron, sobre todo para la llegada de Eugenio, son prospectos muy altos. De hecho, uno de los prospectos que, como se me que a ti te gustaba mucho, eh, Locklear, que más ama que estabas me Taylor imagino que Locklear. estás triste en ese sentido de que no estuviese la organización, pero no tuvieron que entrar en el talento que estaba en el equipo grande, en un Canzón, No se entregó tuvieron, Emerson Hancock. correcto. Entonces son ese tipo de cosas que no se tuvo que entregar Ford, y son una serie de cambios que se esperaban muchísimo de los Marineros de Seattle y hay un factor en mi opinión particular, aparte de que soy muy fanático no solo de la personalidad en el terreno y fuera del terreno de Eugenio Suárez, es la chispa y la energía que le trae Eugenio Suárez a ese clubhouse. ¿Qué opinas tú al Sí, respecto de esa parte? no, tú lo estás resumiendo de una manera muy particular y es que algo que hablamos en el live pasado, que estuvimos también acompañados de Joey, es que los marineros se han encargado de, en la gerencia de Dipoto, de crear una organización que más allá de ser, por supuesto, un equipo de grandes ligas, que sea una familia, que sea una Correcto. organización que apoya causas sin fines de lucro, que Ujú. haya buen comportamiento de sus jugadores, que se viva un buen show en el estadio, en donde la fanaticada no va a abuchar a los jugadores, sino a disfrutar del espectáculo, Correcto. pierdan o ganen. Por Ujú. supuesto, siempre hay una buena jugada de Julio Rodríguez. Entonces, claro, Eugenio Suárez ya había pasado por ahí. Fíjate los Sí, abrazos con Carl Riley cada vez que se enfrentaban contra Arizona. así Y Carl es. Riley lo dijo ayer. Lo dijo ayer, que yo creo que fueron palabras muy sabias de quien hoy yo considero es el capitán
del equipo, aunque no sea Ujú, de una manera explícita, Carvalho ujú, dice, la llegada de Eugenio Suárez nos hace mejores. Y no lo digo porque la persona que estuviese, que en este caso se refiere a Ben Williamson, no haya hecho un gran trabajo, pero claro. sin duda él es el mejor que podemos tener en esa posición. Y lo que aporta dentro y fuera del campo es muy valioso Ujú, también. O sea, Carvalho sí, hace mención de que se extrañaba el carisma de Eugenio Suárez dentro de la sí. organización. Hoy se Mm, da la noticia, bueno, ayer, de que ujú, Ben Williamson es bajado a AAA. Mira, yo eso no lo vi venir. Yo dije, lo sí, más sí. seguro se queda como un backup para jugar la tercera base y aportar defensa, porque Eugenio ayer, por lo menos un batazo que salió de Rodi Tellez hacia su mano derecha, no lo Ujú. alcanzó cuando Ben Williamson había estado llegando a esas pelotas. Ah, ¿Cómo se llama? Naylor, dices tú. No, 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 Eugenio le Ok, ok. batió hacia su mano derecha, hacia Ujú, la tercera base. ok. Rodríguez y él estaba cargado como hacia el shortstop Ujú, y se vio un poco lento. Es que Eugenio tiene 34 años, también no estamos sí. hablando de un muchacho, Ujú, pero por supuesto el equipo trae otra vez a Mike Mastrobuoni con miras a tener un utility y no te hace falta otro tercera base correcto. natural. Entonces, bueno, son cosas que trae el béisbol. Si estoy Sí. triste por Tyler Locklear, también estoy muy triste por la bajada de Ben Williamson a Sí, AAA, pero así es pero el yo creo que es béisbol. una cuestión temporal. O sea, yo creo que en cualquier momento lo mismo va a pasar. Yo creo que con Canzón, cuando regrese Robles, ese tipo de cosas que es una. Sí, Lo bueno es la fluidez del roster de los marineros que tienen esas piezas muy cerca y las pueden traer en cualquier momento. De hecho, una de las cosas que yo creo que han tenido todas consigo para la movilización del roster es por lo menos, no que se le desea una lesión, pero la salida de Rayleigh, sí, obviamente, y no tener que DFA a algún jugador, no tener que salir de un jugador que está, por lo menos el que hablamos la vez anterior, no tener que salir de un Donovan Solano, que de repente se necesitaba ese roster spot para las adiciones. Entonces, ese tipo de cosas han tenido, yo creo que todas consigo en cuanto a la mejor manera de llevar el equipo y obviamente hablando de familia ya se conecta pues, Joe a acompañarnos, aunque sea, después nos dirá si se puede conectar con nosotros para hablar de los marineros, pero esa parte, esa es la parte familiar, la parte que se ve muy compenetrado el equipo y yo creo, y ahora sí podemos hablar de lo que fue ese primer line-up con todas las piezas amalgamadas en el terreno y yo creo que me parece que ayer demostraron lo que pueden hacer los marineros de Seattle, porque obviamente ese equipo de los rancheros de Texas, por, por no estar, el hecho de que no esté de primera en esa división, es un equipo muy fuerte, siempre le ha costado muchísimo a los marineros ganar, ganarle a los rancheros de Texas, y ellos también agregaron piezas buscando esa clasificación, bien sea como wild card o para llegarle a las piezas de los Astros de Houston. Y yo creo que, no sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que ayer demostraron primero el poder que tienen los marineros en este momento. Tienen tres, o sea, como nos dijo me dijo un compañero de Jorroneros Team, el PNW Bombers de este sí, año, que han tenido todas esas herramientas y cualquier debilidad, entre comillas. Como decías tú, Eugenio no es de 22 años, no. me parece que es muy buen tercera base, pero no es Nolan Orrenado. Vamos a estar claros en ese tipo de cosas. Y él está aquí para llenar una posición específica, no para ser un Gold Glove 100%, independientemente. O sea, obviamente no estamos diciendo que Eugenio Seguara sea un No, no, Devers, no es un hueco, no es un pero hueco. no es un hueco, pero no es para lo que lo trajeron. Por lo menos y hablando de, entre comillas, huecos, uno de los cambios que también se evidenció ayer de cómo está bien amalgamado o compuesto este equipo es Josh Naylor en primera base, que es un verdadero primera base nato. Sí, ayer Recogió se lanzó par de par de jugadas jugadas mira, espectaculares. mi respeto, qué defensa jugó. Y mira, ayer fue bien interesante porque le tocó jugar primera base titular a Rodi Tellez, persona que yo, en el Uh momento -huh. cuando le dieron el DFA, yo dije, cuando le estaba jugando buena Sí. defensa, estaba aportando cuadrangulares, fíjate, no muchos distintos a los de Naylor. Naylor lleva Uh -huh. 16, mientras Tellez lleva 11.
12 creo, porque llegó batiendo un jonrón con Texas, pero Ujú, el averaje sí es muy distinto y la defensa, una cosa es que estaba jugando buena defensa Telles y otra cosa es la defensa élite que claro. mostró ayer Naylor llegándole a dos rolling y combinándose con el lanzador que yo dije, ese out ya no existe. Exactamente. Y bueno, lamentándolo mucho la baja también del lanzador en esa misma jugada del talón de Aquiles, me imagino. Creo que fue ayer o antes de ayer. De Ronald Acuña. no, no, del pitcher de los Marineros, que fue pitcher de los Blue Jays de Toronto, corriendo hacia primera. Ah, trainer en Thornton. Eh, sí, Thornton. Eh, Sí, correcto. sí, Bueno, lástima, sí. lástima. Sí, sí Que vi de hecho la él salida. sale del roster para entrar al zurdo. Entonces eso, las Sí. cosas entre comillas están saliendo bien, porque Sí. obviamente él puede entrar hasta la lista de incapacitados de 60 días, si es necesario, y no tiene que DF de tu equipo. Entonces son esos tipos de cosas que a veces la gente no lo ve más allá los resultados de los primeros días, sino hay que verlo de la parte de lo que llaman aquí en Estados Unidos el holistic approach de un trade, que es Sí. la parte global de la influencia de las movilizaciones de los rosters y de las actividades del equipo como Mira, tal. yo ayer veía el equipo y de verdad yo creo que desde la época de los 90 cuando alineaba a Edgar Martínez, King Griffey Jr., Alex González, Dan Wilson, no se veía un line-up, el mismo Buehler, no se veía un line-up tan temible de los Marineros de Seattle, donde cualquiera te la podría sacar y que el Claro. problema que se presentó ayer es que como te cuidas tanto, creo yo, desde mi punto de Ujú, vista, es como lo analizo, te cuidas tanto de que no te gane el juego, Eugenio Suárez, de que no te gane el juego, ujú, Carl Riley, que no te gane el juego, Julio Rodríguez, que no te gane el juego, Randy Arozarena, te lo ujú. termina ganando Cole Young con un batazo de 470 O pies. sea, no, Y eso es lo que va a eso fue pasar. la tabla, Fue la la tabla. tabla de un Sí. jugador que se va a contagiar del momento que Ujú, empieza a ver a un equipo que le genera confianza y lo empieza como a... Se crea esa sinergia y el mismo ujú, JP Crawford está llamado a entrar en esa racha. claro. Ojo, te nombré todos los que se estaban cuidando y te dejo afuera a Jorge Polanco. Y Sí, cuando no. entre Víctor Robles, o sea, realmente es un equipo muy, muy especial, porque si Ujú, no es el carro de leña de que todos te batean 40 jonrones, ujú. sí te pueden hacer casi todo, la mitad de la no, un 30-30. Sí, Ya no llevan es 20-20 a Rosarena y Ah, Julio recién bien, Rodríguez. 2020. Sí, no, es el hecho, o sea, y completando tu idea, que es muy completa, por cierto, es el hecho del balance completo. De hecho, cuando tú puedes poner a Polanco de noveno bate para hacer la conexión con el primer bate, o sea, Sí. que no es un lujo que ha tenido los marineros de Seattle hace muchísimos años. Yo me atrevería de repente no compararlos con el 2001 porque ese era un equipo súper, súper especial en cuanto al bateo. Porque, porque aparte de, obviamente, para acotarte a ti, un camión de leña no era el camión de leña del 2001, más claro, y No, el no, no. fuerte principal de este equipo es el picheo. Exacto, Eh, que no pierde nada en el mercado para de nada. cambio y que hay adiciones Sí. implícitas como Bryce Miller, que empieza Ujú. su recuperación hoy con los Tacoma Rainiers, y que aunque no lo agarraste en el mercado de cambio, pues Sí. incorporar a estas alturas del calendario a Bryce Miller es como si hubieses hecho otra incorporación más. Claro, claro. Sí, es una cuestión impresionante en ese sentido. Y no, bueno, los marineros tienen, yo creo que en este momento yo me atrevo a decir que tienen las herramientas para verdaderamente competir, no solo el wild card, sino competir por la división y llegar lejos en la postemporada. Porque yo no, o sea, no veo, obviamente como todo, no hay ningún equipo perfecto. Eh, y obviamente las lesiones siempre están en el plano y siempre están muy presentes en ese sentido, pero yo creo que tienen las herramientas necesarias de que a la hora de una lesión, que ojalá no pase, tienen con quién solventarla. Bien sea en el outfield, bien sea en el infield, detrás del plato, que Riley sea bateador designado, que de repente suban a Ford. Tienen esa capacidad de ajuste que no tenían en años anteriores. Incluso me atrevo a decirlo, en el año que clasificaron después de 30 años. Yo creo que tienen muchísima más flexibilidad en este Sí, año y porque bueno, esta y es la gorrita de esa clasificación.
Ah, bueno, ahí está. Con un Mira, jonroncito de un tal de Cal Carl Riley, Riley. de un Sí, tal Cal, no sé, un Cal algo. sí, es que es increíble cómo, Sí. cómo la historia lo ha preparado. Mira, escucho la rueda de prensa de ayer de Jerry Poto previo al juego y llegué y dice, por primera vez, eh, aquí armamos un buen equipo, se Ujú, consiguieron las piezas que estábamos buscando, ya toca que los jugadores hagan cada uno su trabajo, el que sabemos que pueden hacer para llegar a la Serie Mundial. Primera sí. vez que escucho yo en esta temporada, Ujú, capaz Joey que nos está acompañando y que le mando un gran saludo y está ahí sí. viendo el live, lo Ujú, habrá escuchado, que tiene mucho más la oportunidad de escucharlo, sobre todo en las entrevistas previas al partido y todo eso, porque ujú, te mentiría si te digo que he escuchado todas y los postpartidos de Dan Wilson. ujú. Eh, pero es primera vez que yo escucho a Jerry Di Poto así, sin ninguna pena ni vergüenza decir Sin para pelos en la llegar lengua, a la como diríamos en serie Venezuela. mundial. Sí, Opa, o sí, sea, ya te está hablando de que claro. si el equipo era loable lo que había hecho con Ujú, 30% de la plantilla, con jugadores que están en su primer año de debut en las grandes ligas, pues claro que si tú quitas a Ben Williamson y pones a Eugenio Suárez y quitas a Canzón y pones a Víctor Robles, y ojo que ayer estaba en el dogout Ryan Bliss viendo el juego, porque hemos hablado de que Víctor Robles se está por incorporar, pero Ryan Bliss, que fue el que se ganó el puesto a principio de correcto. temporada, podría Sí. empezarse a alternar Que es una con bala. Cayón. Cayón como que Pero no le gustó verlo ahí en el dogado y sí, por eso se mandó esa bola al sí, segundo no. piso. No, y esa es la parte que más que es impresionante, que por lo menos otra de las partes que tiene este roster como tal es la capacidad de, por lo menos, de en un séptimo, octavo, noveno inning, que necesitas un corredor en segunda, que esté por lo menos Josh Naylor de un doble, tienes tanta velocidad en el dugout y Sí, esa profundidad que por lo menos la evidenciamos nosotros viendo la Serie Mundial el año pasado, que le pasó mucho a los Yankees de Nueva York. Tenían mucho camión de leña, entre comillas, pero no tenían esa profundidad en el no, banco, que es una de las profundidades que yo creo que hay varios equipos de las grandes ligas que están súper completos y los marineros es uno de ellos, sí. que Y han yo tenido la hablé mucho al capacidad principio de... de la temporada que Marineros estaba hecho de una manera casi como un traje a la medida donde no le sobraba ni le faltaba nada. Ahora no, ahora como bien tú dices, hay un recambio de cada posición. Tal vez hecho el stop creo yo que es la que podría ser Sí, más complejo resolver, pero si te toca en el dado caso subir a Leo Rivas, lo vas a subir. claro. Eh, O el mismo Dallan Moore, que no te batee, pero te haga el trabajo en el campo corto. O pero en sea, el roster de 26, exacto, hablando de los que están todos los días con el equipo, pues ujú. tienes casi que un backup de todos que puede hacer un gran trabajo si viene del banco. Así es, así es. Y bueno, pasando, para que no digan que solo hablamos de los marineros de Sí, no, no, Seattle, no. obviamente es Además, yo tengo un tema picante para proponerte. Quiero que Ah, pasemos bueno. por aquí y ahorita te voy a proponer un tema. Claro, claro. Tranquilo que nos queda muchísimo tiempo. Bueno, quedándonos en esta división del oeste, obviamente uno de los equipos que agregó una de las piezas que, en mi opinión, mucha gente habla de que va a ser la diferencia. Para mi opinión particular, no creo que haga la diferencia. Ni yo, Domingo Guarenas, Guareneón 32, no, no creo que haga la diferencia, que es el regreso de Carlos Correa a los Astros de Houston para jugar tercera base después que se reúna Peña. Yo no creo que haga la diferencia. Obviamente vuelven a tener el infield que tenían en esos años de gloria, pero con Correa en tercera, Peña en el campo corto y Altuve en segunda. Y no creo, sinceramente no creo. Aquí ya, bueno, saludamos aquí a la gente de Se Habla Pelota, que ya no está diciendo que Mariner Lovers. No, bueno, estamos analizando la situación. Y de hecho, si quieres conectarte, te puedes conectar y hablamos con Claro, mucho. pero dile Sí, que es por el invitado. Dile que es por el invitado que claro, no habla de otro equipo en otro momento, claro. que es, Así es, así es. Y es bueno, por aquí saludamos por mi también a. incapacidad. Sí, y bueno, y también saludamos a Edgar Car Sales, uno de los sponsors de Jonroneros Team, para los ventas de carros en Florida. Excelente persona, excelente sponsor de nosotros en Jonroneros Team, que usted hace magia con el down payment de los carros en Florida Mira, estoy y siempre viendo está apoyando a nosotros. que se Sí. conectó también Steve Wash. Steve, el hombre de la Mis salsa, Steve respetos Wash. también para Steve, Claro, así como Steve. para Joey. Por ahí está mi esposa también, Paulette. Sí, de hecho, Un saludo por ahí para ella. por ahí se quería conectar, pero creo que eso fue
una tecleada No, no, no no creo que deseada. quiera hablar del análisis de los cambios ahorita. Sí, no, pero bueno, tenemos, ¿cómo se llama? Royalty aquí en cuanto al béisbol en español en el Pacific Northwest. Tenemos a Steve Wash, que nos está dando saludos, Steve, y a Joel Licera, que está acá Mis respetos, también. por favor. Nuestros respetos y bueno, siempre admirando el trabajo excelente que están haciendo con los Marineros de Seattle y poniendo el nombre de la comunidad latinoamericana siempre en alto, que es lo principal que siempre nosotros, la gente trabaja muy duro y a veces uno no reconoce Los ese trabajo que abrecaminos, hace. los Los abre abrecaminos. camino, así es, así es. Bueno, aquí nos dice también Edgar Carcels que, bueno, solo diré algo, los Dodgers campeones de nuevo. Bueno, faltan todavía unos cuantos juegos Por ahí viene y Snell. Por ahí viene sí, Snell otra vez. por Y ahí viene Sasaki creo Smith. también, ¿no? Sí, bueno, faltan, se dice que para finales de agosto se reincorporan cuatro de los abridores. Sasaki, Snail, Traden, el cerrador, obviamente vuelven a hacer eso. Y bueno, obviamente antes de entrar en el oeste de la Nacional, vamos a terminar con el oeste de la Americana. Los Astros de Houston. ¿Te parece que con las piezas que agregaron ayer, crees que tienen las piezas para aguantar un charge de Texas y de los Marineros de Seattle? Tú viste mi historia. Estamos a cuatro juegos. Estamos a cuatro, Sí, cuatro juegos y medio. Cuatro. tú viste mi historia, tú viste mi historia. Yo no veo redes sociales. Yo no veo redes. Yo de verdad no puedo creer que los Astros de Houston no dejen tener un día en paz, de felicidad a la comunidad y a los fanáticos de los Marineros de Seattle. Mira, yo primero tengo que decir algo que no Ujú, entiendo y que es ujú, una antesala al tema que te quiero proponer más adelante. Si ujú, hay un comisionado y si hay una regla 21 ujú. donde se le prohíbe a los jugadores bajar la intensidad de juego, no ser competitivos y no apostar y todo lo que tú quieras, ¿cómo es posible que se le permita a un equipo como los Mellizos de Minnesota votar Ujú. 11 de sus 26 jugadores del roster en el momento No, final de cambio? no, sí, bueno, para terminar, una palabra que es súper clave lo que acabas de decir. 11 jugadores del roster activo. Porque una Activo. cosa es 11 jugadores que estén en el roster de 40, que eso hay No, que no. aclararlo muchísimo. Estamos Del hablando de roster de 11 del roster 26. activo. Son 11. Yo creo que es un récord. De hecho, si mal no recuerdo, estaba leyendo por allí, creo que es un récord en cuanto para cambios en un día de una franquicia de Y grandes ligas. ojo, yo lo podía Sí. entender de Colorado, pero que lo haya hecho Minnesota, no lo entiendo. Y por supuesto que entiendo lo que tú dices, Carlos Correa, el Carlos Correa que llega es el mismo Carlos Correa que no pasó los exámenes médicos para llegar a San Ujú. Francisco, que sabemos que tiene problemas en los tobillos, que no ha Sí, sido el Carlos Correa de la época dorada para de nada. esa dinastía de los Astros de Houston de hace una década. Ujú. Pero sin duda, el momentum que se genera con la llegada otra vez de él, lo que le falta es que traigan a John Springer de los No, Blue no, Jays, no, 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 ya va, déjalo pero por claro que ahí. Sí, genera una energía claro. Ujú. que al final, tú bien lo estás diciendo, Marineros tiene que perseguir a los Astros. Correcto. Entonces los Astros lo único que necesitan es mantenerse. Yo no creo que Carlos Correa Ujú, tenga para cubrir lo que venía haciendo Isaac Paredes. No creo que sea un cambio que lo haga mejor que tener a ujú. Isaac Paredes, pero sin duda que con la lesión Sí, de Isaac Paredes fue un muy buen movimiento porque terminas resolviendo. Ya a Dubón no hayas dónde ponerlo. A Dubón lo han claro. puesto casi que a pichar. O sea, un día Sí, Dubón va a llegar con los aperos para que echar un juego. Y Mauricio exactamente. Dubón, que está haciendo un muy buen trabajo cubriendo todas las necesidades que ha necesitado, valga la redundancia, el equipo de los Astros, Ujú. necesitaba el movimiento de los Astros que para mí Sí. hicieron movimientos hasta de más. O sea, yo No, vi bueno, que se y de empezaron a hecho, traer el último día jardineros, pitcher, a de todo. Correa. Sí, Sí. una locura. No, y bueno, y de hecho se habla hasta de traer de regreso a Ryan Presley, que fue dejado en libertad por los Cachorros de Chicago en DFA ayer, para darle paso a uno de los cambios que entraron a los Cachorros de Chicago. O sea que los Astros, el hecho de que los Marineros hayan mejorado muchísimo, y sí han mejorado muchísimo, no implica que el American League West va a decir, ah, bueno, los Marineros mejoraron, le vamos a dar la división. No, 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 ya va.
Pero, Aquí falta muchísima tela que cortar. Esta serie, en mi opinión particular, no sé qué piensas tú, si es muy temprano o no. Para mí esta serie con los Rancheros de Texas va a decir muchísimo, porque por decir algo, poner en el lado optimista y pesimista. El lado optimista, una barrida este fin de semana en Seattle, entre comillas, le baja los aires a los Rancheros de Texas y le pone presión a los Astros de Houston. Perder la serie de este fin de semana le da aire a los Rancheros de Texas y les da otro respiro a los Astros de Houston de que los cambios que hicieron lo hicieron a la perfección, entre comillas. Entonces, yo creo que esta serie va a dictar mucho en cuanto al patrón de quién va a cazar a quién en esa división. No sé qué opinas tú al respecto. sí, no, no, lo estás diciendo excelente. Se puso caliente, por decir menos, el oeste de la Americana. Parecía que por un momento se empezaba a desprender los Astros, Marineros se había quedado un poquito atrás, y Uh más -huh. atrás venía Angels, Texas y Oakland. Y bueno, Sí. Oakland no, Y los Angels no están Atlético muy de lejos Sacramento. tampoco. Y los Angels no están muy lejos tampoco. Y de repente, antes de que viniera el final de los trades, Uh los -huh. Rangers entraron en esa racha, bajó un poco Astros y los Marineros se han mantenido como han Uh -huh. estado jugando para un 530, 540 y con eso pareciera que van a llegar a la misma cuota de juegos del año pasado, 85, 86. Sí. Recuerden que los Marineros se quedaron por un juego fuera del comodín, Uh -huh. entonces Jerry Dipoto está intentando apostar a las 86, 90 victorias, Correcto. moverse en eso para que no quedarse otra vez fuera, pero Uh -huh. sin duda se puso candente. Yo sí creo que estas series y el calendario beneficia a los marineros. Los Sí. marineros ya pasaron para mí el calendario más difícil, que fue junio y julio. El de Uh -huh. junio fue horrible, y le fue horrible al equipo, pero también en el papel era muy difícil y lo que viene por delante creo que es más noble, son juegos de series muy importantes en casa. Uh -huh. Esta, como estás diciendo tú, con Texas se está definiendo en el T-Mobile Park, Sí. entonces eso va a darle la oportunidad de dar un golpe en la mesa y de acercarse a los Astros de Houston. Si hoy me preguntas a mí, yo creo que los marineros fueron los que salieron mejor librados de la agencia de cambios Uh -huh. y creo que se posicionan como el equipo más contundente por lo que es su bullpen, sobre todo su Uh -huh. bullpen de iniciales, Uh -huh. el cuerpo de abridores y lo que logró combinar en line-up, pero hay que ver esta versión de los Astros después de Correcto. las lesiones y todo eso si se logran acoplar o si sencillamente empezamos a ver unos Astros caídos. ¿Qué va Sí. a pasar con los Rangers? A mí me preocupan ese tipo de equipos, porque ese es de esos equipos que venía dormido, pero Sí. tenía ahí a las piezas, a Oli García, todos sabemos que puede Y hacer, sin nada que Joe perder. Peterson, sabemos lo que puede hacer, Uh -huh. Corey Seager, sabemos lo que puede hacer. Entonces, si ese tipo, siguen en la segunda base, lo que pasa es que estaban dormidos, pero esos Sí. son bates que ya estaban comprobados en las grandes ligas. No tuviste que irlos a Así buscar en es. agencia libre ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, este equipo empieza a despertar y ya tiene ahí el talento. Hay que ver qué pasa con los Rangers. Así es. Y bueno, obviamente, bueno, acotando por lo menos la parte venezolana, bueno, Peraza pasa de los Yankees de Nueva York a los Angelinos de Anaheim. Lo vi. Yo creo que va a tener muchísimas más oportunidades en ese equipo. También es un equipo muy peligroso precisamente por eso, porque no tiene nada que perder. Y se pueden enrachar y pueden tener opción, yo creo que el comodín, de repente no la división, Creo que pero ha sido el némesis de la sí, división para los marineros. sí, sí. Creo que le ha ido muy bien a los marineros contra Texas, contra Houston, contra los mismos Atléticos, pero contra los Angels Y le ha siempre ha sido así, ido es impresionante terrible. los últimos 6 7 años, siempre ha sido el talón de Aquiles de los marineros. Bueno, obviamente para hacer un corte en cuanto a la parte de esa división, vamos a hacer un resumen en general, Sí, sobre todo la parte, lo que veníamos hablando, la parte de los Twins de Minnesota, hablando del American League Central, de los 11 jugadores de los cuales salieron los Twins de Minnesota, tienes a Craig Spaddock, pitcher, que pasó a Detroit, Louis Varland, que pasó un relevista excelente, después hablaremos de los Blue Jays de Toronto, que pasó a Toronto, Carlos Correa, de los cuales, bueno, obviamente pasó a Houston, como habíamos nombrado anteriormente, de los cuales son responsables por lo menos de 33 millones de su contrato, que eso es otra ok. cuestión que también me voló el cerebro. Otro Sí, sí, jugador, fue el mismo caso con Verlander, ¿no? Creo. O sea, que así lo es, terminan recibiendo
pagando una miseria del contrato. Sí, sobre todo con ese contrato tan grande y debido a las lesiones. Ok. Obviamente un jugador conocido de la fanática de los Marineros de Seattle, Ty France, pasa a los Blue Jays de Toronto. Griffin Ese Jacks, cambio, ese ujú, cambio quería preguntarte. ¿Tú entendiste ese cambio? El de Ty yo France sí, fue uno de los que me pareció yo, grosero. Porque yo yo digo, o sí, sea, ¿por sí qué lo sales de entendí. este primera base y lo mandas a Toronto que tiene a Vladimir Guerrero Jr.? Pero acuérdate que Vladimir Guerrero Jr. Necesita protección en cuanto al DH, Ok. que es uno de los factores que yo creo que, bueno, Empezando a vamos a jugar un hablar poquito ahorita más de. de DH. Sí, entonces esa es una de las Ok. cosas. Ahorita cuando hablemos de los Blue Jays hablamos de eso. Sí. Griffin Jacks, otro lanzador abridor, pasó a los Rays de Tampa. Harrison Bader, que fue uno de los que me sorprendió que Harrison Bader pasara a los Phillies de Filadelfia. Brock Stewart, otro relevista estelar. Bueno, Edgar Carcels obviamente va a estar contento de esa adición. Brock Stewart pasa a los Dodgers de Los Ángeles. Willie Castro pasa a los Cachorros de Chicago. El que todavía yo no entiendo, yo lo quería para los Blue Jays de Toronto. Bueno, tengo que estar muy claro en eso. Joan Durán pasa a los Phillies Mm. de Filadelfia. Y Danny Colome pasa a los Rancheros de Texas. Yo 11 creo que jugadores hubo del cambios, roster activo. que fueron simplemente para que no se lo llevara otro. Se vieron Yo muchos creo, cambios que sí. fueron de dame lo que no quiero que se vaya a mi contendor. Eso es buen punto, porque hay varios cambios que sinceramente yo todavía no le conseguí cabeza, por lo menos el cambio de Charlie Morton de Baltimore, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? Morton pasó a Detroit. No lo entendí. Ese Sí, cambio era no lo como entendí, sinceramente. un brazo de más No, para no lo que entendí. nunca está de más un brazo, pero es que Detroit viene bien con el picheo. Sí, o Agarró sea, mucho no, picheo. sinceramente no entiendo cómo entró ese cambio allí, pero obviamente pasando en cuanto al overall de este trade deadline, en cuanto a los ganadores y perdedores, en mi opinión particular, el ganador de este trade deadline para mí fueron los Phillies de Filadelfia, porque solidificaron ese backend de ese bullpen. Sí. Eh, Y Número con la dos, ausencia de José Alvarado, que igual lo va a tener ahorita un poquito en la segunda correcto, mitad, necesitaban brazos en el bullpen. Habían perdido muchos demasiado. juegos en Sí. las segundas partes de los encuentros. No, y no solo eso, sino que necesitan, sí, al estar a medio juego de la división, así regrese José Alvarado, para recordarle a la gente que nos está viendo, José Alvarado va a regresar antes de terminar la temporada, pero no es elegible para la postemporada. Para la Y postemporada. entonces al entrar, obviamente necesitan un cerrador. Y yo creo que terminaron de fortalecer esa parte de atrás del Yo, bullpen. yo te voy a decir una cosa Mm, y quien me conoce sabe que lo último que diría es esto que voy a decir, pero para ser ok, objetivo. Y un saludo a Jesús Heredia, un hermano que nos está sintonizando, que nos manda saludos. ujú. Los Yankees me sorprendieron. Me Tú dices, sorprendieron en el último día, porque sí, el movimiento de McMahon siento que deja ujú, así como un sabor agridulce. Tú dices, bueno, ibas por un tercera base y de verdad te rendiste sí. tan rápido en la pelea con Eugenio Suárez. O sea, ¿qué te pasó? Yo nunca pensé que Eugenio iba para Pero, los Yankees, te comento. pero luego cuando llega Bernard, cuando llega Doval, el cerrador de San Francisco, Doval sí me voló las tapones. uy, ese yo creo Sí. que fue el movimiento que yo dije, los Yankees Wow. todavía de verdad están, Sí, porque por un momento me hicieron pensar que estaban como pensando en la siguiente temporada. Y cuando sí, sí llega el cerrador, yo dije, bueno, sí, sí quieren sí, meterse realmente en la pelea, ya no se están dando por muertos, pues. sí. Y, Sí. Ujú, y aquí voy con lo que te quería decir. ujú. El negocio sigue estando en manos de los dueños. Y te das Todo cuenta correcto, con lo que pasó 100%. con Stroman. Ujú. Marcos Stroman, que se jactó de que él era abridor en el sprint Que training, él no luego iba a llegan estar las en el lesiones que bullpen. no dejan que lo pusieran de relevista y no sé qué más, Ujú. y empieza la crisis de picheo de los Yankees y terminan necesitando Stroman. Apenas se hicieron de estos brazos los Yankees el día siguiente, hoy, Le dijeron, chao, le chao. dijeron, mire amigo, para que sepa que seguimos siendo los Yankees y que nosotros somos los dueños del negocio y que muchas Sí. gracias por su servicio. No, no, y lo impresionante que fue de manera violenta, porque no fue que Sí. DFA, no, fue Y no release. lo cambiaron, y no lo DirecTV. cambiaron, porque lo Sí, pudieron cambiar, pero se ve que fue con la sí, hazaña de, sí. y ni siquiera te voy a ofrecer otro equipo, Para o que sea, sé que aprendas, si para que consigo lo aprendas. que quiero,
te Sí. quedas sin jugar esta temporada, al menos que alguien te agarre en agencia libre. Y obviamente, bueno, para comentarle al amigo que en la parte, por un lado, tienes toda la razón. La parte que yo todavía no entiendo, que fueron las declaraciones de Aaron Boone, que me dejaron en shock, lo voy a leer. The Yankees have planned to keep Devin Williams as a closer role. Aaron Boone have said they intend the new acquisitions to work around him. En español, obviamente que Devin Williams va a seguir como el cerrador de los Yankees de Nueva York y las nuevas adiciones van a estar para trabajar No, alrededor no, de él. todos sabemos que tal vez es por respeto, porque es que, mira, Boone es Pero de esos respeto a managers qué? de... No No, ha es de hecho el esos trabajo managers en de todo el año. jugadores. Es O de esos sea, managers de es lo jugadores, mismo fíjate. con Volpi. Ya O sea, basta con Volpi. ya, Ya ya. basta por el bien del béisbol. Ya basta con Volpi. Pero es eso, o sea, ese tipo de cosas, por lo menos. Es terco Volpi, o Volpi. sea, Volpi, con todo el respeto que se merece Volpi y donde está la presión, o sea, en otras circunstancias ya estuviese en AAA. O sea, en otras circunstancias ya estuviese en AAA Sí. trabajando en su defensa, pero el hecho de darle la confianza a Devin Williams y no pasarlo a un setup y bajarle la presión, cuando ya tú tienes a dos cerradores que han hecho una temporada espectacular para ser cambiados, me parece que los Yankees, no sé, no sé. Entiendo tu punto porque era más fácil incluso decir, vamos a evaluar en los siguientes días y tomaremos una decisión. Claro. A O decir, cerrador por comité, lo que tú quieras. montarte en tu caballo y decir, David Sí. Williams sigue siendo mi cerrador. Eso, amigos míos que, o sea, yo no, bueno, todos los Al que me menos que él lo conocen haya muy pedido bien, global. sí, ¿cómo se llama? Amigos que me conocen a mí de toda mi vida por razones personales y por razones de equipo. Yo no soy fanático de los Yankees de Nueva York, pero sí agregaron muchísimas piezas que ameritan respeto, pero por no conseguir otra palabra más elocuente, ese enamoramiento que tienen con Devin Williams y Volpe, yo creo que van a ser las estocadas finales para no clasificar, creo yo. Dame un segundo para ver si consigo una Ujú. Powerman de contacto y no tenerme que desconectar el micrófono. Si no, El sigo sin micrófono. el micrófono. Dame un Dale, segundo. perfecto. Sí, sí, Y te vamos. hago ahorita el comentario de lo que Bueno, te decía del mientras tú tema haces que... eso, yo voy a hablar un poquito de las adiciones de otros equipos. Vamos a ver acá. Eh, en cuanto a los equipos ganadores, bueno, mucho, sobre todo MLB Network, da como a los padres de San Diego como los ganadores absolutos de este trade deadline, a los Mets de Nueva York como segundos y los Marineros de Seattle como tercero. En mi opinión particular, los padres de San Diego hicieron los cambios necesarios para terminar de ser contendientes en esa división, pero obviamente tienen una montaña muy grande que pasar por encima de los Dodgers de Los Ángeles y es el wild card de la Liga Nacional que está súper peleado, que cualquier equipo puede meterse en ese wild card. ¿Son el equipo a vencer? No necesariamente, pero yo creo que son un equipo que tiene las piezas ahora sin salir de Dylan Cease, de King, y lograron agregar las piezas, sobre todo la adición de Freddy Fermín detrás del plato. Yo creo que los ayuda muchísimo, sobre todo con el bate, porque Maldonado, por excelente catcher que puede ser detrás del plato y manejando los picheos, es un receptor que no produce en el plato y los padres de San Diego en esa división no se podían dar el lujo de, de agregar, de agregar piezas sin agregar un receptor que pueda contribuir en esa parte. Los Mets de Nueva York obviamente agregaron piezas suficientes para la parte de atrás de su bullpen, para que trabajen con Edwin Díaz. ¿Qué piensas tú de las adiciones de los Mets? Yo creo que los Mets agregaron suficiente para terminar de adueñarse de esa división o los Phillies van a terminar haciendo los cambios necesarios para... No, no, yo veo a los Mex como un equipo que hizo ajustes puntuales. No te oigo, papá. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, creo que se fue por un momento el Wi-Fi, me cambia Ujú. datos. Ok. Los Mex hicieron movimientos muy puntuales, pero yo siento que lo más valioso de los Mex es la mano
izquierda que ha tenido Carlos Mendoza para dentro del equipo cien por conseguir ciento, las soluciones. Por ejemplo, 100%. mandar a Francisco Álvarez a Triple A no, yo no lo vi ni siquiera como un castigo, sino más incluso como un permiso de paternidad, Sí, que cómo se no. tomara la ¿Qué es cosa lo que más en debería hacer los calma Yankees con Volpi? y Volvemos al tema. regresa con todo porque todavía nos queda temporada. Y Sí, Francisco Álvarez, pues, ha respondido en estos primeros juegos. Entonces, sí. creo que Carlos Mendoza Creo que, termina. y disculpa que te interrumpa, creo que hoy o ayer o anoche pasó la lista de contusión de 7 días con un batazo Ok. Francisco Álvarez y Luis Acuña fue bajado a AAA hoy. Sí, lo de Sí, Luis Ángel sí es sí. llamativo. No, no sé Ujú, qué pasa con Luis Ángel, pero bueno, siento que los Mex tienen en su equipo la solución. También se han dado muchas lesiones. ujú, Mira, para ir entrando en el tema al que quiero irte llevando, ujú. Sí, 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 dime. es llamativo la cantidad de lesiones que se están dando. Ujú, Ayer creo que solamente fueron, bueno, la semana pasada fue Ronald Acuña Jr. ujú. con lo del tendón de Aquiles, que otra vez le está causando problemas. Sí, Vimos el problema con Jackson Chourio, correcto. que En el también se había tendón de la lesionado, corva. y Juan Soto con un foul tip. Ujú. Se viene el tema de la conversación del contrato de dueños o la renovación del contrato de la Ta- ta- MLB. Estamos hablando de la huelga. Estamos hablando de la huelga. Y yo te digo, cosas como lo que pasó con Stroman, cosas como Ujú, las que pasan con Ben Williamson, cosas ujú, como la que pasa con Tyler Locklear. Nosotros que hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchos jugadores en ligas menores, es ujú, una realidad que si bien hay contratos de 700 millones, de 750 millones, de 500, de 350, ujú. también es una realidad que los jugadores de ligas menores ganan 700, $800 a la semana Sí. para jugar 162 partidos y tal vez nunca recibir el llamado a Grandes Ligas. Ujú. Hay un problema de distribución de, Ujú. de dinero y de Ha ganancias, mejorado, ha mejorado. pero ok, a eso voy. ¿Qué, qué- Sí, qué ha crees tú mejorado. de esos rumores de huelga y cómo ves el panorama, sobre todo en los rumores de un intento de los dueños de equipo de conseguir un tope salarial o de que los jugadores se nieguen a ello? Ujú, Casos como el de los Mellizos, como el de Colorado y ujú, los White Sox que no son competitivos. Se están ujú, vendiendo muchos equipos. Estamos viendo cómo Tampa Bay prácticamente vendió. Los Mellizos ujú. dicen que están en venta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo sinceramente que, bueno, para contestar la primera pregunta que me hiciste, una de las cosas que hay que estar muy claros también, que por el hecho que haya un tope salarial, tiene que haber un piso salarial, porque obviamente al tener un tope, tú tienes que tener un piso como tienen todas las ligas. Entonces, que yo creo que es un punto que creo que afecta más el piso que el tope. ¿Por qué? Porque equipos, para dar un ejemplo, por lo menos los Rockies de Colorado, independientemente que tengan el peor récord de la liga, es uno de los equipos que tiene mejor asistencia a su parque. Entonces, obviamente, la relación del revenue con, o sea, en la plantilla, con el revenue que tiene el equipo, ellos están, entre comillas, en ganancia. Pero tienes equipos que son extremos, por lo menos los Medias Blancas de Chicago, que la gente no va al estadio y no tienen un equipo competitivo. Tienes a los Twins de Minnesota que tienen una tendencia, una asistencia muy buena en su equipo, pero automáticamente al cambiar 11 estás pasando, no diría un equipo AAA, pero estás pasando a un equipo no competitivo en plena temporada, no estando completamente fuera de la carrera. Entonces, es un tema, yo creo, de los dueños con los agentes y lo que quieren generar, más no necesariamente lo que puedan o no hacer los jugadores en el terreno. No sé si me explico. Sí, Y sin duda. viéndolo de la parte de los jugadores, obviamente, la liga, y lo tengo que aceptar, han ajustado muchísimas cosas. El hecho de que tengan un sueldo básico y ese tipo de cosas
han subido los salarios, obviamente no han subido lo que deberían ganar, pero han subido, obviamente, tú y yo que estamos aquí en el Pacific Northwest, tenemos equipos como los Aqua Sox y los Vancouver Canadiens que están básicamente llenos todas las noches, pero tú tienes otros equipos que están en esta misma liga y si hay 10 personas en las tribunas es muchísimo. Entonces, Pero, es una pero, pero, combinación de muchas cosas pero te en pregunto cuanto a las una cosa. menores. Cuando Ujú, tú hablas de ese mínimo salarial, me ujú. imagino que ese mínimo salarial es para los que hagan el roster de 40 o de 26. No. Pero un jugador que En está cuanto a las menores, dices tú. en la sucursal AAA, AA, Y clase A, sí, el que esté en el de roster tiene un cualquier sueldo mínimo. equipo, reciben ese Un mínimo. sueldo mínimo, sí. ¿Y cuánto más o menos asciende ese sueldo mínimo anual? No sé, ¿Sabes? no Porque yo quiero estuve decir, no quiero decir buscando. el número exacto, no sé, porque Ok, no me lo ok. sé Vamos, exactamente, pero estamos hablando de que por lo menos yo cuando, o sea, cuando yo firmé, el sueldo eran $700 al mes. Y ahorita creo que por decir algo, es casi como que $2,000, por lo menos en los Vancouver Canadiens, creo, no estoy muy seguro, creo que son $2,000 al mes, pero te dan la vivienda, que no nos la dan a nosotros. Entonces son ese tipo de cosas que hay ajustes. O sea, que esté perfecto, no. Que deberían ganar más, sí. O sea, pero acuérdate que también hay muchísimo, el volumen de jugadores, porque acuérdate que está clase de desarrollo, clase A baja, clase A alta, doble A, triple A. sí, O sea, aquí la estoy gente consiguiendo cree un que es clase tabulador. A Grandes Ligas y ya. O sea, Aquí estoy consiguiendo el número de jugadores. un Sí. tabulador y dice, en el nivel rookie en los Estados Unidos Ujú. son $700 a la semana. Que por lo En, general juegan en República Dominicana, por lo general. sí, en la Ujú, Dominican Summer League. ujú, En clase A sencilla, ujú, 870 a la semana. ujú. En Que clase A fuerte, básicamente lo que te estoy diciendo, o ahí sea, está comentando yo y sí, ahorita voy a leerlo. sí. En clase A fuerte, 920. En Pero doble A, obviamente, eso es a 1020 la a la semana. semana. Entonces, si estamos hablando 4 semanas, 900, no, sí, más o menos lo que estamos hablando. 9 por 4. Y, y en triple A, Ujú, 1225 a la semana. Sí, aquí sí, está en el total del año. Es sí, de 20.000 los ujú, rookies, 26, 27.000 los correcto. A, Ujú, 27.000, casi 28.000 los A fuertes, ujú, 30.000 la doble A y ujú. 36.000 la triple A. Que A, obviamente, o a sea, mí, sí, a mí, obviamente, no sé, sí. $36.000 al año. Pero obviamente, pero recuerda, hay que tomar un paso súper atrás. Acuérdate que eso es durante la temporada. Sí, Ellos no ganan en el off-season. Entonces, esos son por 30 eso. mil dividido entre 6 meses. Sí, claro, pero entonces se tienen que Obviamente, ir a ligas tienes toda la razón. invernales. Entonces, por eso son las ligas Si invernales, jugaste, por eso. si jugaste Claro. 162 juegos, pero Ujú, de paso, este año hay Clásico Mundial. claro. Entonces tal vez no te puedas meter el dinerito de pelota invernal porque vas a ir a No, representar a tu país. no, y no solo eso, sino que también tienes que ajustarte con factores que muchas organizaciones para proteger a sus prospectos tienen cláusulas de fatiga extrema y ese tipo de cosas que no te permiten jugar en ese tipo de cosas. Ya. Son miles y miles de cosas que podemos estar aquí hablando horas y horas en ese No sentido. vamos a estar horas y horas. Créeme que no, Sí, porque ya voy al grano de por qué este ok. tema. Fíjate, aquí Y dice nos Joy, quedan, y nos podemos conectar un poquito más. Nos quedan 5 minutos. Porque perfecto. creo que Instagram me corta a la hora. Pero dale. Sí, como tú lo veas. Yo Sí. tiempo. Pero mira, dice aquí Ujú, Joy, dice, ujú, de triple A depende el jugador y el bono de firma. Claro, ujú. Claro. por lo menos en el caso de Jorge Bautista, él firma por un bono de 2.3 millones de dólares. Ujú, Y aunque él esté ganando lo que dice la rookie, que son ujú. 700 a la semana, bueno, él ya aseguró un dinero. Claro, claro, Me imagino que habrán otros tipos de que, bueno, bonos si te convocan al equipo de estrellas, te doy un dinerito más y todo claro. eso. A mí se me hace de verdad poco Ujú. porque al nivel que estos jugadores están todo el día en el estadio. O sea, eso es, voy al estadio, hago la práctica de Sí, bate. Nosotros lo hemos vivido sí. como personas que Y, van a eso la cubrir. gente, y eso la gente no lo entiende. La No, la gente gente cree cree que que la gente llega retando 5 minutos solitario. antes del No, juego y ya, y van a jugar. Los jugadores están allá desde las 11 de la mañana para jugar a las 7 de la noche. no, una O sea, locura. tomando VP, haciendo el gimnasio. Es un trabajo completo. O sea, que es la parte que yo siempre he tenido, y yo te lo he comentado a ti muchas veces y al mismo Joe, a mí me enardece cuando un fanático le dice, You're a bum, you don't know. O sea, una cosa es que tú falles y obviamente te moleste.
pero que tú insultes a un jugador de que no está haciendo lo necesario para ser productivo, o sea, te lo juro que a mí me enerva la sangre. O sea, Claro. por todo Y, lo que hacen. y ahí va hacia donde Sin quería meter la parte canalizar. personal. No, Sin no, y meter ahí la va lo parte que quería personal. canalizar Mm. del tema. Ujú. Casos, por empezar con un caso más sencillo. El caso Ujú. de José Alvarado. Ok. Su necesidad de querer tomar un producto que lo ayude a llegar a un peso porque con ejercicios y con su misma condición no lo ha logrado. Ujú. Y pareciera que todo indica que la sustancia que tomó era para adelgazar, pero es para tener mejores condiciones físicas para jugar béisbol y no correr el riesgo de perder su carrera. Pero por eso mismo lo terminan Vamos, sacando vamos, su goce vamos, de vamos a decir sueldo. una cosa, Miguelito, porque me gustó esa pregunta y la quiero seguir analizando y no quiero Vamos que a cerrar y Instagram me lo volvemos. corte. Cerramos y volvemos. Bueno, Bárbaro. amigos, espero que nos acompañen porque esta conversación pique y se extiende. Así va, así Ya va. venimos, ya venimos.